Hola, buenos días. Me acompaña Paloma Lemonche, consultora en gestión estratégica de responsabilidad social empresarial y experta en gestión de compras y de cadena de valor. Paloma es socia y directora de Acción 49, que es una consultoría de RSC especializada en la cadena de valor y cuenta con más de 20 años de experiencia trabajando con multinacionales y con pymes. Y además es la autora de la guía técnica para la compra sostenible de la Asociación Española de Profesionales de Compras. Hola, Paloma. Hola, ¿qué tal, Sonia? Encantada Mm, de estar aquí. Muy bien. Eh, Mira, estoy muy contenta de tener la oportunidad de hablar contigo porque tengo la impresión de que cuando se habla de compras sostenibles, se habla solo para las grandes empresas. En el sentido de que se habla de auditar a proveedores, de hacerles seguimiento, de animarlos a emprender procesos de mejora, de acompañarlos en estos procesos, de analizar toda la cadena de valor asociada a cada producto. Pero claro, yo creo que esto queda un poco lejos de los recursos que tiene una pyme media española. Ahora tú me dices si estás de acuerdo o no. Pero, y me da la sensación de que las puede incluso desanimar a emprender este proceso, ¿no? Porque da la sensación de que se necesitan muchos recursos humanos, muchos recursos económicos e incluso un poder de negociación con tus proveedores que quizás las pymes españolas en muchos casos no tienen, puesto que muchos de sus proveedores son multinacionales. ¿Qué opinas al respecto? Pues que tienes mucha razón, pero lo que cuentas no es específico de la RSC en las compras o en la cadena de suministro. En general, las pymes españolas son en general de tamaño pequeño Uh -huh. y si hablamos de estos procesos de gestión de RSE, lo que tenemos que ponerlos en el contexto de procesos, de lo que es gestión de procesos, ¿no? Uh -huh. Quiero decir que una pyme media, pequeña, va a dedicar los recursos disponibles, que son muy pocos, a lo que son sus procesos. De hecho, en una pyme no tienes un director de RSC identificado, ni siquiera un director de operaciones. Generalmente puede que esté el director, el propietario, y luego puede tener uno más dedicado a las ventas, una persona más dedicada a la producción, pero hay una estructura pequeña y hay unos recursos muy limitados. Entonces, cuando estamos hablando de gestionar a los proveedores, pensemos en general quién y cómo se gestionan los proveedores. Ya no te digo desde el punto de vista del RSC, te digo en general. ¿Cómo se consigue la eficiencia del negocio? O sea, el objetivo que puede tener una empresa, digamos, en los aspectos de compras, de comprar lo que necesita, en el plazo que necesita, con la calidad que requiere y al precio más bajo, eh, los recursos que dedica van a ser limitados. Uh Es -huh. decir, hasta que una empresa no tiene un tamaño medio, 25, 30, 40, 50 personas, no se va a plantear tener una persona dedicada específicamente a gestionar las compras, un responsable. Entonces, ¿cómo podemos hablar de algo más, ¿no? De mejorar los procesos de negocio? Uh Por otra -huh. parte, lo que dices de la capacidad de influencia, del poder de negociación, efectivamente, es que depende de con qué proveedores estés trabajando. Si tú como comprador eres una empresa pequeña, realmente el volumen de compra que puedes gestionar es pequeño, o sea que el poder de negociación es bajo. Uh -huh. Otra cosa es que te encuentres como pyme en una cadena de suministro de una empresa mayor que sea cliente tuyo, que te transmita unos valores y tú hagas un poco de cadena de transmisión de Uh esos -huh. valores o de esos procesos. Entonces sí, ahí tienes más poder, pero porque digamos, la locomotora o quien tira de toda esa gestión del cambio es una empresa mayor. Vale. Ujú. Uh -huh. Vale. Eh, Entiendo. Entonces, ¿me puedes dar tu visión general acerca de cómo una pyme tiene que encarar la sostenibilidad de su cadena de suministro y por dónde debería de empezar? Mira, sea una pyme, sea una empresa grande, da igual, o cualquier organización, para abordar estos temas lo primero que tiene que hacer es entender cuál es su misión, cuál es su función económica, o sea, para qué está, qué es lo que fabrica, qué hace, a qué negocio va dirigido, a qué mercado, ¿sabes? A qué mercado va dirigido. Si estamos hablando de productos de consumo o estamos hablando de otro tipo de productos y saber cuál es su posición dentro de la cadena de valor. ¿Dónde está? ¿Dónde se ubica? ¿Qué proveedores tiene? O sea, mirar un poco hacia el lado proveedor, pero también hacia el otro lado. ¿Qué clientes tiene? ¿Para quién trabaja?
¿Vende directamente sus productos al público en general o estás trabajando para otra empresa? ¿Vende sus productos a otra empresa? Ujú, Y encontrar su posicionamiento. Entender la cadena de valor completa, extremo a extremo. ¿En qué ujú, sector nos movemos? ¿Dónde se desarrolla la producción en esa cadena de valor? ¿Se desarrolla en España, en nuestro entorno cercano? ¿O estamos trabajando con productos fabricados en países de Asia, por ejemplo? ¿Hay mucha deslocalización de la producción en ese tipo de países? Ahí vamos a encarar distintos riesgos ujú. y el planteamiento tiene que ser diferente. Pero el planteamiento yo pienso que no tiene que ser individual de cada empresa. Ya te digo, ya no lo digo solo para las pymes, en Sí, sí, general, sí. para todas las empresas. Hay que hacer un planteamiento global de toda la cadena de suministro completa, desde el origen hasta el consumidor final, y entender en qué posición se encuentra la empresa en la cadena de valor. Y ahí ver quién está marcando un poco las pautas. Si al final lo que se está ofreciendo al mercado es un producto con una marca reconocida, hay que ver quién es el propietario de la marca. ¿Es la propia empresa que se está planteando esto o es otra empresa? A lo mejor es una pyme que trabaja para una gran empresa que es la propietaria de la marca. La reputación de la marca es la que va a marcar mucho, y valga la redundancia, la que va a determinar mucho lo que hay que hacer para gestionar esa reputación. Y Ajá, ajá. entonces, esos objetivos van a ser de alguna manera comunes a toda la cadena de valor. Con lo cual, no va a haber que echar demasiada imaginación al tema, es simplemente entender y digamos que hacer un planteamiento, como digo, global. Y luego ya cada uno pues tendrá su parcela de responsabilidad o tendrá que atender a determinados aspectos que son los más relevantes. Vale. O sea, un planteamiento global. No debería de ser la empresa la que, vale, tiene todo el sentido, ¿no? La que ella sola se ponga a pensar su RSC, sino que tiene que ir en consonancia con lo que dices de quién es la marca, quién es la reputación final, que la reputación frente al consumidor final que interesa y todo esto. Vale. Exactamente, yo lo veo así, yo creo que es así como tiene más potencia esto. O sea, no te digo que no tengamos que tener cada uno o cada empresa, por pequeña que sea, una visión clara de con qué proveedores trabaja y tomar sus propias decisiones, como lo podemos tomar cualquiera de nosotros, digamos, al hacer nuestra compra personal o familiar. Es decir, elegir los proveedores y los productos a los que nos dirigimos, en los cuales, digamos, ponemos nuestro dinero en función de una serie de criterios, pero esto es común para todos. Pero yo Ujú. creo que si se hace un planteamiento de gestión de RSC en la cadena de suministro, tiene que hacerse de manera global, viendo la cadena completa, Vale. porque es como tiene sentido. Un sector es diferente de otro sector y el posicionamiento de la empresa y su función dentro de esa cadena de valor determina también sus obligaciones o los aspectos a los que tiene que atender. Vale, lo entiendo. Vale, pues la tercera pregunta es un poco está un poco muy en línea con las anteriores y es en relación al hecho del poder de negociación asimétrico que tiene una pyme frente a un proveedor multinacional, ¿no? ¿Cuál debe de ser la actitud de una pyme en esta situación? ¿Qué pasa si una pyme no es capaz de uh, conseguir que un proveedor, que una multinacional proveedor cumpla una serie de criterios que realmente son importantes para esta pyme? Pues mira, fíjate que este es un aspecto que a veces no se plantean ni las propias empresas grandes. Cuando se habla de RSC, de gestionar la RSC en la cadena de suministro, yo que sigo mucho lo que se dice, lo que hay, las noticias, las políticas de las empresas y demás, siempre se tiende a hablar de gestión de riesgos y más últimamente con todo el boom del compliance, desde que hubo el cambio del, del Código Penal para las empresas y la obligación de gestionar sus riesgos. Ahora hay un boom, entonces realmente hay mucho interés en gestionar los riesgos de la cadena de suministro. Y la primera tentación que hay es que esa gestión de riesgos se haga digamos, imponiendo a los proveedores una serie de criterios. Obviamente, si estamos hablando de una empresa grande con gran poder de compra y gran poder de negociación, sí que hasta cierto punto, y digo hasta cierto punto, va a poder imponer, entre comillas, imponer una serie de criterios a sus proveedores. Y digo entre comillas porque a veces esa imposición de criterios es hacerles firmar unas cláusulas o hacerles firmar un código que luego no se verifica, con lo cual tampoco estamos haciendo nada. Uh -huh. Pero supongamos que efectivamente la empresa decide
que de acuerdo a sus valores, a sus compromisos externos, a sus políticas o a su estrategia de RSC, necesita que sus proveedores cumplan una serie de mínimos, ¿no? Y les exige que cumplan esa serie de mínimos para trabajar con ellos. Bueno, pues lo primero es que la empresa tiene que entender a qué proveedores puede imponérselo, y te estoy hablando de cualquier empresa en general, incluso a las grandes les pasa, porque a veces dicen, claro, es que yo tengo muchos proveedores y cómo puedo llegar a todos y demás. Bueno, hay unas clasificaciones, lo primero que hay que hacer es clasificar, es priorizar a los proveedores, porque no todos ellos van a aceptar esas imposiciones. Incluso puede que haya proveedores que sean importantes, pero que en un momento dado diga, mira, es que no me interesa que me vengas con esas imposiciones y dejo de trabajar para ti. Con lo cual se quedan sin ello. Con lo cual, lo que es tan importante entender el tipo de proveedor con el que trabajas, es decir, bueno, la priorización va a venir dada por el volumen de gasto que tengas en ese proveedor. Cuanto más gastes, más importante va a ser para ti, y el nivel de riesgo con el cual trabajas. Es decir, hasta qué punto dependo de ese proveedor, hasta qué punto el producto que me suministra es vital para mi producción, o hasta qué punto es un proveedor que puede incurrir en una serie de vulneraciones de derechos humanos o de políticas ambientales y demás que me interesa gestionar. Entonces, por una parte, eso nos permitirá priorizar las acciones de control, pero por otra parte hay que entender siempre el poder de negociación. ¿Qué soy yo como cliente para este proveedor? Porque a lo mejor resulta que no soy un cliente interesante, por más que sea una empresa grande y por más que ese proveedor sea vital para mi trabajo, ¿no? Para mi producción. Pero no siempre el proveedor va a estar dispuesto a pasar por el aro de determinadas exigencias. Y eso para una empresa grande. Normalmente estas empresas grandes sí que tienen en general bastante poder de negociación y bastante poder de decisión. Pero supongamos que estamos hablando de una empresa más pequeña. El poder de imposición de determinadas reglas que se salen un poco de la mera relación comercial, de yo te compro este producto a un precio, plazo, calidad y demás, no siempre es posible. Y no digamos nada de si el proveedor es una empresa grande, porque en muchos casos lo tenemos, ¿no? Digamos, si tú, por ejemplo, como pyme vas a negociar el suministro de energía o vas a negociar los servicios de telecomunicación o vas a negociar determinados suministros de servicios que dependen de grandes compañías, a ver, eres una mosca delante de un elefante. ¿Qué le vas a pedir? ¿Qué crees que le vas a imponer? No puedes. Entonces dices, bueno, no, es que me voy a dedicar mejor a los proveedores pequeños que son con los que yo sí puedo negociar. Ya, pero es que si el gran volumen de tu gasto se va en esas grandes empresas, estamos haciendo un pan con unas tortas. Es que no tiene mucho sentido, ¿no? Por eso digo, insisto, en que tanto para unas como para otras hay que entender dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades, con qué proveedores realizas tu función y qué suponen para ti y qué supones tú para ellos. Y ahí, lo que te digo, apoyado en lo que te decía antes de esa visión global, entender que si tú eres un agente dentro de una cadena mayor que al final genera unos productos que llegan a un determinado mercado, sabrás, es decir, tú podrás tener razones, aunque seas una pyme, podrás tener razones para exigir determinadas cosas porque tu cliente grande te las está exigiendo a ti y tú tienes la responsabilidad de transmitir esas exigencias a lo largo de la cadena. Pero efectivamente, como bien dices, y es una reflexión que no siempre se hace, es tan importante entender a los proveedores con los que tienes que trabajar, cómo entender cómo te ven a ti, para saber hasta qué punto tiene sentido todo esto. Vale. Esto implica que las empresas no son de todo libres a la hora de determinar cuál va a ser su RSC, ¿no? Se mueven dentro de lo que nos gustaría y de lo que es posible, porque si ninguno de los proveedores existentes está dispuesto a producir, por ejemplo, esto localmente, aunque tú quieras apoyar la producción local, no es posible porque tus proveedores no te acompañan. Obviamente, Vale. obviamente, si tú estás buscando comprar determinado producto y no lo hay, por ejemplo, esto ocurre mucho con el merchandising. ¿Qué empresa o qué organización no compra productos de merchandising? Camisetas, gorras, Sí. este tipo de cosas. Y todos los productos de merchandising vienen de China. Vienen de Asia todos. Entonces, no puedes decir, no, yo quiero que me hagan aquí camisetas. A ver dónde encuentras tú
que un proveedor local que te haga esos productos aquí, que no sea un intermediario, que no sea un importador de productos fabricados allí. Si es que al Ujú. final es que es así. Entonces dices, bueno, pues lo que puedo hacer es asegurarme de que a lo largo de toda la cadena, y ya te digo que en los productos de merchandising generalmente es algo que no se suele ver porque es un pequeño gasto que no se suele, el que no se suele analizar demasiado a fondo, Ujú. eh, es que si no tienes el proveedor, ¿qué vas a hacer? Ya, ¿Lo vas a hacer tú? claro. Realmente es un tema como muy básico, ¿no? Es Sí, decir, sí, sí, sí. tú te tienes o sea, cuando tú identificas la necesidad interna de tu empresa a la hora de Ujú. comprar algo y luego tienes que analizar el mercado de suministro, el mercado de aprovisionamiento con el que cuentas y ahí Ujú. tomar las decisiones que quieras. Si tú quieres fomentar la compra local, bueno, pues la buscas, pero no siempre lo vas a encontrar, Vale, obviamente. entiendo. Lamentablemente hemos pasado por un proceso de externalización salvaje o deslocalización en países digamos, en países en desarrollo, bastante salvaje, bastante extremo, y ahora la situación es la que es. Sí. Entonces sí que hay un proceso de vuelta un poco a la producción local, pero poco a poco y no siempre se encuentra, claro. La siguiente pregunta es en relación a los criterios que vamos a introducir a la hora de tomar decisiones de compra. Ujú. Hay elementos que están muy claros. Los derechos humanos, los derechos del trabajador, la legislación medioambiental, pero luego hay muchos elementos que son mucho menos visibles. Por ejemplo, el uso de productos químicos que son legales, pero que hay organizaciones que dicen que no está demostrado que sean seguros para el consumo humano. O el uso de materias primas que indirectamente están relacionadas con un conflicto bélico en África del que aquí el común de los mortales no ha oído hablar. Yo siempre tengo la sensación de que me estoy olvidando algo, de que algo se me está escapando. Entonces mi pregunta es si hay algún tipo de herramienta, inventario, no sé qué tipo de herramienta puede ser esta, que te permita un poco repasar todos estos posibles riesgos. Entiendo que es algo muy sectorial, que cada sector tiene Sí. pero no sé si existe este tipo de herramienta o no. No, que yo sepa, no. Hay la legislación, obviamente, determinados sectores muy concreta, que te digo yo, en el sector eléctrico y electrónico, pues toda la legislación de RAEs, de los residuos, del tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos. En industria química también hay reglamentación muy estricta para el uso y la disposición de los productos químicos. Pero por una parte tienes que tener en cuenta la legislación, por otra parte lo que son las normas internacionales de RSC, un poco para ver cómo plantearlo, pues la ISO 26000 y demás. Eh, y luego también quizá ver cuáles son las iniciativas que se llevan a cabo por empresas grandes y por asociaciones de empresas grandes dentro del sector, Uh -huh. porque de ahí también se ven muchas cosas, ¿no? Y luego también acudir a información que publican en Internet y en redes sociales asociaciones ecologistas, asociaciones de derechos del consumidor, digamos asociaciones de la sociedad civil que atienden determinadas causas concretas y a partir de las cuales se pueden identificar puntos de riesgo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y a partir de ahí, cada empresa tiene que hacer su propia lista de asuntos. De hecho, no tanto ligada a compras, sino ligada a toda la estrategia global de la empresa. Es decir, la estrategia RSC global. Uh -huh. Entender si es una empresa industrial, obviamente va a ser una empresa con altos impactos ambientales. Luego ahí hay una serie de temas que tendrá que abordar, ¿no? Temas de uso eficiente del agua, uso eficiente de la energía, temas de vertidos, temas de emisiones, de gases de efecto invernadero, pues una serie de temas que sí o sí va a tener que tratar. Y, digamos, ligado a su producción particular, tendrá que identificar cuáles son esos aspectos más relevantes. Uh -huh. Estamos hablando siempre de materialidad, de poner el foco en aquello que sea verdaderamente relevante. Y luego, a partir de ahí, decir, bueno, pero es que este producto me lo suministra este proveedor y si realmente el aspecto este es importante para mí, si el tema, por ejemplo, del agua es importante para mí, tendré que analizar en toda la cadena, todos mis proveedores, cómo están tratando, cómo están gestionando el agua, o la energía, Uh o -huh. las emisiones. En temas de derechos humanos, si lo que tengo es una cadena de producción, una cadena de suministro, con una alta intensidad de mano de obra, obviamente todos los aspectos relacionados con el trabajo, con las condiciones laborales, derechos humanos y demás va a ser vital. Eh, pues habrá que poner ahí el foco.
Vale. Pero Ujú. es muy, muy centrado en la actividad concreta y todo enmarcado dentro de la estrategia RSC de la compañía. O sea, no se trata de reinventar la rueda. Vale. No hay nada peor que ponerse delante una hoja en blanco a hacerse una lista de indicadores que gestionar con los proveedores sin haber considerado todo lo anterior, ¿no? Vale, o sea, en coherencia con la estrategia de RSC de la compañía y con Por lo que es supuesto, realmente relevante en tu empresa y en tu siempre, sector. siempre. Ujú. Muy bien. ¿Y cómo equilibrar criterios tradicionales como son el precio, el periodo de pago, todos los rappels, eh, con criterios más sostenibles? Por ejemplo, cómo equilibrar precio frente al lugar de producción. Es un momento difícil. Claro, claro, pero yo es que creo, yo siempre tiendo a buscar la solución, o sea, la solución lógica, ¿no? ¿Qué es más importante para la empresa? ¿Es una empresa que está a punto de quebrar y para ella es vital el conseguir precios bajos, el conseguir ahorros digamos, reducir sus gastos al máximo porque tiene que sobrevivir? Pues para mí yo creo que a esa empresa poco le puedes hablar de sostenibilidad. Su sostenibilidad económica es lo principal, ¿no? Para mantener sus puestos de trabajo y salir adelante. Eh, pero pensemos en una empresa que tiene digamos, unos riesgos reputacionales muy grandes. Por ejemplo, una empresa del sector textil que tiene que velar porque no haya escándalos, no se le acuse en ningún momento de estar empleando mano de obra forzosa o mano de obra infantil o estar vulnerando los derechos humanos. Para esa empresa estos aspectos son muy, muy importantes, muy importantes. Luego tienen que estar muy bien reflejados no solamente en su estrategia de compañía, ya no te digo en estrategia RSE, su estrategia de compañía es lo que le da valor a la empresa. O sea, una brecha de reputación de la marca es un gran problema económico y financiero, porque pueden tener problemas con sus accionistas, con los clientes, con los consumidores y demás. Con lo cual, si el aspecto es verdaderamente importante, se va a tener que ver reflejado en la gestión operativa de su negocio. Y ahí es donde se va a encontrar el equilibrio. Obviamente, si en un departamento de compras está focalizado o un responsable de compras está focalizado en la búsqueda de precio, de un mejor precio, porque digamos, la eficiencia o los ahorros son muy importantes, a lo mejor un aspecto de RSE que pueda ser muy interesante desde un punto de vista global, a lo mejor no tiene tanto peso. Pero si realmente es un aspecto que es vital para la compañía, pues habrá que ponerlo entre los criterios de selección, Vale, o sea, obviamente. esto es una vez más sentido común y coherencia con la estrategia global de la compañía. Totalmente, Vale, totalmente. muy bien. ¿Y tú qué recomiendas a la hora de quién debe de tomar las decisiones? ¿Debe de ser compras? ¿Debe de ser RSC? ¿Debe de ser un comité? ¿Las decisiones de qué? ¿De qué proveedor comprar? Sí, A ver, tiene que ser compras. Pero compras. compras primero tiene que recibir los inputs de cuáles son esos aspectos o cuáles son esas estrategias, esas políticas internas de gestión que tiene que venir de RSC y tiene que venir de la alta dirección. Y siempre es muy interesante que en las empresas haya un comité de RSE que vea, digamos, que permita tener una visión más transversal del negocio. O sea, si tú te centras solamente en un departamento de compras, es como si te centras en el departamento financiero o en el de ventas o en el de recursos humanos. Cada uno va a ver Sí. la parte de la tarta o la parte del negocio que gestiona. Siempre los comités lo que te permiten es tener una visión más transversal, con lo cual eso, digamos, ayuda a entender determinados aspectos que te pueden pasar desapercibidos. Ujú. Pero la decisión de a quién hay que comprar y qué hay que comprar la tiene que tomar al final compra siempre. Pero Vale, obviamente no es solitario, vale. sino con esos inputs y con ese apoyo, pero no solamente de RSC, sino de los propios clientes internos. O sea, compras, toma decisiones para satisfacer necesidades internas que provienen de departamentos internos. Y estos departamentos internos también tienen que estar implicados en eso, también tienen Ujú. que saber. A veces te pueden venir con una demanda de un producto al que habrá que matizar esa demanda, habrá que decir, mira, lo que me estás pidiendo, para que yo te lo pueda conseguir, tendríamos que hacer una concesión, tendríamos que ir en contra de los principios de esta compañía, Ujú. porque los proveedores que hay, digamos, no comulgan con nuestros valores, con lo cual habrá que tomar una decisión. ¿Realmente te interesa tanto ese producto? ¿Es tan vital
para nuestro funcionamiento como empresa. O sea que de alguna manera tienen que estar implicados todos los departamentos, ¿no? Pero al final la decisión la tiene que tomar compras, lógicamente. Vale, o sea, es compras a partir de un comité con los clientes internos y con, vamos, todas las partes interesadas de la Claro. compañía. Bien. Y bien, tenemos ya nuestros criterios, los trasladamos al proveedor, el proveedor nos dice que lo cumple todo y más. ¿Cómo puede una pyme verificar que el cumplimiento a un coste asumible? Pues es una buena pregunta porque realmente mmm, hay como niveles, ¿no? En función de los riesgos que hay que gestionar. O sea, tú puedes quedarte simplemente con lo que el proveedor te diga y ¿Mm? creértelo. Que el propio proveedor haga su autodeclaración de responsabilidad y te lo puedes creer. O puedes ir un poco más allá y querer verificarlo. Obviamente, las verificaciones, las auditorías, las comprobaciones cuestan dinero. Aunque sea simplemente el desplazamiento hasta la fábrica del proveedor a ver cómo están las cosas, con un técnico que realmente entienda de lo que tiene que Ujú. verificar y hacer una auditoría interna y demás. Todo cuesta. Entonces, como en todo, ¿no? Habrá que valorar si el gasto, o sea, si el esfuerzo está justificado. Es decir, si lo que vamos a conseguir de ello está justificado. El gasto que puede hacer una pyme realmente, sobre todo en este tipo de proveedores, como decimos, porque normalmente el mayor gasto va a venir de proveedores grandes, en los que no les vas a ir a hacer una auditoría, primero porque no vas a saber ni por dónde moverte, eh, es bastante poco, suele estar bastante poco justificado el dar ese paso de directamente hacer ese tipo de auditorías o de comprobaciones. Ujú. Por lo cual te tienes que fiar más de lo que te digan o de la información que puedas encontrar por Internet, es decir, información acerca de posibles denuncias o lo contrario, o buenas prácticas de esa empresa que sean destacadas. Pero generalmente hay que valorar siempre el coste de realizar ese tipo de comprobaciones que no está al alcance de todo el mundo. Vale. ¿Y qué opinas de herramientas como las que proponen SEDEX, Aquiles, EcoVadis, que teóricamente simplifican esta comprobación del cumplimiento? ¿Son opciones reales para una pyme o no? Son más bien opciones reales para empresas grandes. Son herramientas que lo que hacen es, digamos, disponer de bases de datos externas donde los proveedores potenciales se inscriben y, digamos, presentan todas sus credenciales de sostenibilidad. Estas empresas lo que hacen es verificarlo, de alguna manera verificar que esos certificados o esas evidencias son correctas y responden a lo que se dice. Estas herramientas están pensadas para empresas grandes con muchísimos proveedores que, claro, primero, son muchos proveedores, son muy difíciles de gestionar a todos y además son proveedores que son comunes para otras empresas, con lo Ujú. cual tiene sentido hacer un núcleo donde todos esos proveedores se inscriban y las empresas grandes solo van a buscar, buscan y eligen esos proveedores ahí. Pero generalmente tienen costes bastante altos y están justificados sobre todo para empresas grandes. Yo lo veo menos para empresas pequeñas. Vale. Otra cosa es otro tipo de herramientas de soporte a compras que sí que permiten hacer una homologación de proveedores de una manera un poco más tecnificada, que lo que puede ser una gestión directa, ¿no? Herramientas tipo Bravo Solution, tipo Fullstep, tipo Isoko, tipo Exchanging, hay una serie de ellas que te permiten hacer una gestión de las compras de una manera más tecnificada, digamos, ¿no? Ujú. Vinculándolo con la propia gestión interna, con los propios sistemas de gestión interna, con tu propio RP interno y demás. ¿Qué pymes pueden utilizar eso? Pues realmente las que estén utilizando sus propios sistemas de gestión interno y tengan sus módulos de gestión de proveedores, pues porque la complejidad de los proveedores haga interesante el disponer de estas herramientas, pues son las que pueden acceder a ello. Como siempre, dentro de una relación calidad-precio o de una, ¿sabes? Que la inversión se justifique, ¿no? Ujú. Ahí la parte de RSC va a ser un añadido. O sea, la decisión no se va a tomar por factores de RSC, se va a tomar por otros factores, porque el volumen de compra o la complejidad de todo el proceso de compra que tenga la empresa justifique tener esas herramientas. Y entonces lo que hay que hacer es, en esas herramientas, introducir esos criterios de selección que para la empresa son importantes, ¿no? Ujú. Pero siempre es un añadido a lo que es la propia decisión de compra de esa herramienta que vendrá por otro Vale. camino. Ujú. Vale, entiendo.
Y una pregunta más, ¿cómo asegurar el cumplimiento de los proveedores de segundo nivel? Yo he visto que lo que se hace muy a menudo es solicitar a nuestros proveedores que ellos mismos comprueben que sus proveedores cumplen los criterios que nosotros les pedimos. Claro, yo entiendo que auditar a toda la cadena de valor no, pues vamos, lo veo muy difícil para una multinacional, ya no te digo para una pyme, pero al mismo tiempo me parece que estás dejando la reputación de tu empresa en manos de otros, que igual es tu proveedor con el que tienes una magnífica relación, pero me parece un riesgo importante. ¿Qué se puede hacer ahí? Mira, Sonia, todas las preguntas que me estás haciendo, estás tocando todos los puntos calientes que puede haber en la gestión de reserva en la cadena de suministro. Y precisamente este es uno de ellos, ¿no? Eh, las empresas grandes te lo dicen. Yo puedo tener más o menos control de mi primer nivel de proveedores, pero a partir de ahí se me escapan. Sobre todo en determinados sectores, en determinadas cadenas de suministro muy largas, muy complejas, con muchas etapas y con mucha externalización, mucha deslocalización en países con riesgos, es un verdadero problema. Entonces, volvemos otra vez a lo de antes. Eh, Primero, ¿hasta qué punto tú puedes influir en tu proveedor de primer nivel para exigirle determinados temas, ¿no? Determinados cumplimientos? Tú puedes llegar a conseguir que cumpla con unos estándares que tú le pides, ¿no? Que tenga una certificación ambiental, pues la tiene. Que tenga digamos, unas evidencias de cumplimiento de la legislación laboral y del respeto a los derechos humanos, pues lo puedes tener. Pero ¿cómo hacer que este proveedor además te garantice que sus proveedores también lo cumplen? Según te vas alejando en la cadena, es mucho más difícil. Entonces, asegurar ese cumplimiento a nivel global es bastante complicado. Bastante complicado para las grandes, como bien dices, cuanto más para las pequeñas, ¿no? Entonces, por eso, esto me refuerza a mí la idea de que la visión tiene que ser absolutamente global. Entonces, en determinados sectores de alto riesgo existen iniciativas externas de certificación de las fábricas, por ejemplo, y entonces ahí, si las fábricas tienen que estar certificadas con el cumplimiento de unos códigos de conducta, con unos principios que son fundamentales en el sector, eso te ayuda a decir, bueno, lo que yo tengo que hacer es asegurarme de que yo solo compro en fábricas que tengan esa certificación, ¿no? Más allá es complicado, porque es decir, ahí digamos que básicamente lo que va a haber es una responsabilidad de esa transmisión de la información más que una exigencia compartida, porque la exigencia para que sea efectiva más bien tiene que ser, digamos, de tipo global o de tipo sectorial. Ujú. Efectivamente es muy complicado, por lo cual yo también suelo recomendar que cuando se plantea implantar determinadas herramientas o códigos o procedimientos de gestión o de control de proveedores, siempre se valore la complejidad de asegurarnos de que se cumplen las cosas. Porque exigir algo que luego no se va a poder hacer cumplir, a mí me parece que es un brindis al sol que no lleva a ningún lado. Ujú. Yo creo que hay que ser realista, entender muy, muy bien el poder que uno tiene de gestión, entender cuáles son esos verdaderos riesgos, si realmente el riesgo es grande y está fuera de nuestro control. Mencionabas tú antes, por ejemplo, el tema de los minerales de conflicto, ¿no? Ujú. Eh, el tema del coltán y de todos estos minerales que se obtienen en el Congo y son zonas en las que para obtener estos minerales se están vulnerando los derechos humanos de una manera salvaje. Entonces, ¿qué puede hacer una empresa que está en toda esa cadena? Muy poco para cambiar eso, pero sí puede trabajar en iniciativas internacionales, iniciativas globales que permitan identificar cuáles son los proveedores que se gestionan de una determinada manera responsable y cuáles son los que no, y digamos hacer más transparente esa cadena y a través de la colaboración de todos, intentar cambiar esas prácticas, ¿no? Porque uno Ujú. solo, y es que las propias empresas grandes se tienen que asociar, porque una a una son incapaces de hacerles frente. Son grandes retos a los que individualmente pues no se puede hacer frente, pero sí colaborando, ¿no? Vale, muy Entonces, bien. hay pequeñas cosas que se pueden abordar y grandes cosas que solo se pueden intentar cambiar a través de la colaboración. Entiendo. Vale, yo en todo esto me quedo, sobre todo se va repitiendo en todas tus respuestas mucho el sentido común, la coherencia con la Sí, empresa y la visión de todo el sector, ¿no? Del sí, principio, del origen al consumidor y sectorial. Vale, muy bien. Mira, efectivamente.
Me gustaría que, si te apetece, explicases un poco los servicios que ofreces en Acción 49, por si a alguien le interesa, a alguien que vea el vídeo le interesa contactarte. Yo luego al final del vídeo dejaré tus datos de contacto también. Estupendo, muchas gracias, Sonia. Pues mira, Acción 49 es una red de consultores que lo que hacemos es asesorar a las empresas en materia de gestión de responsabilidad social. Eh, Estamos sobre todo orientados a la relación de la empresa con la sociedad, y en determinados aspectos, ¿no? Abordamos distintos aspectos desde el desarrollo de estrategias de responsabilidad social, la gestión de la cadena de suministro, distintos aspectos de la RSC, digamos, dentro de lo que es toda la globalidad, ¿no? Trabajamos de una manera muy sencilla, y es que cuando identificamos una oportunidad con un cliente, entendemos la necesidad del cliente y creamos un equipo a medida, un equipo generalmente con consultores senior especializados en esos aspectos. Con lo cual, de una manera muy flexible, diseñamos el proyecto y creamos el equipo durante el tiempo y con la extensión que el cliente necesita. Eso nos permite siempre responder de una manera muy ajustada a las necesidades del cliente y con los mejores profesionales del sector. Por lo cual, tampoco tenemos un catálogo de servicios cerrado. Ujú. Es decir, porque siempre trabajando con nuestros clientes entendemos muchas veces mejor, hablando con él, las necesidades que tienen en un momento determinado. Es cuando conjuntamente con ese cliente creamos el proyecto digamos, montamos toda la solución a medida. Vale, o sea, se trata de consultoría de RSC totalmente a medida para lo que cada cliente necesita en cada momento. Exactamente. Obviamente nosotros normalmente tenemos una mayor especialización. En mi caso yo estoy más especializada en cadena de suministro, pero creamos el equipo a la medida de las necesidades del cliente. Vale, muy bien, perfecto. Pues ahora al finalizar el vídeo dejaré tus datos de contacto. Y ya solamente agradecerte tu tiempo y que hayas contestado a todas estas preguntas. A mí realmente me ha resultado muy interesante porque, bueno, hay veces que, sobre todo lo que hay escrito, pues yo lo veo que no se ajusta a una pyme y siempre me queda la duda de si, bueno, pero la pyme puede hacerlo de otra manera para superar sus dificultades o no, con lo cual creo que, bueno, me has dado muchas respuestas. Pues me alegro de haberte respondido un poco a tus dudas. Es un campo bastante complejo, este es un campo bastante lleno de variables que un poco va evolucionando además, ¿no? Porque hay cosas que un buen día puede ser una buena práctica y el día siguiente es legislación, es obligación, entonces todo evoluciona. Pero la conclusión que has sacado, estoy de acuerdo con ella, es mucho sentido común y mucha visión global y no tratar de arreglar el mundo en solitario, porque para una pyme, para una gran empresa ya es difícil, para una pyme Ya, es un empeño bastante complicado. sí. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias a ti, Sonia.